Citamos anteriormente otra fuente bíblica, conocida como sacerdotal, que, a pesar de haber aportado al Pentateuco tanto texto como el redactor yahvista, el eloísta y el deuteronomista, juntos ha sido hasta hoy la más difícil de localizar y fechar. Muchos autores han fechado estos textos en la época del segundo templo al regreso del desierto después del año 538 a.C. Pero la investigación del profesor Friedman muestra una realidad bien distinta, tal como resumiremos a continuación. El análisis de los textos del sacerdotal, perfectamente detectables en Génesis, Éxodo, Levítico y Números, muestra que fueron escritos como una alternativa crítica a los textos ya reunidos del yavista y el eloísta, mientras que el deuteronomista, que fue algo posterior, como veremos, se mostró favorable a las dos fuentes primitivas y reacio a la redacción sacerdotal. Entre los aspectos peculiares que el sacerdotal enfrenta a los textos ya existentes, destaca una concepción de Dios claramente diferente a la yavista y la eloísta. Para esto, Dios es misericordioso y clemente, tardo a la ira, rico en misericordia y fiel, que mantiene su gracia por 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no los deja impunes y castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, de 6 al 7. Para el sacerdotal, en cambio, Dios es, es justo, no misericordioso o fiel, conceptos que no emplea jamás. Por ello, ha establecido un conjunto de reglas específicas para poder obtener su perdón, aunque eso sí, con el concurso del sacerdote, que es el canal adecuado para llegar hasta Dios y haciendo la correspondiente ofrenda, el sacerdotal debió de ser un sacerdote arónida que escribió después del año 722 y antes del 609 a.C., concretamente durante el reinado de Ezequías, 715 al 696 a.C., monarca que emprendió una reforma religiosa centralizadora y que, entre otras acciones, materializó la división entre sacerdotes y levitas, tal como se indica en las crónicas o Paralomenos, un texto claramente arónida, dando así la legitimidad sacerdotal a los arónidas y rebajando a los levitas a ser una especie de clero de segunda. Esto explica la razón por la que en los textos del sacerdotal se denosta, con finas pero letales sutilezas, la figura de Moisés, modelo y cabeza de sus sucesores levitas, mientras que, por el contrario, se ensalza a Aarón, su hermano, modelo y cabeza de los aaronidas. En el yavista y el eloísta, la crítica era inversa. La disputa entre los sacerdotes aránidas y levitas venía de antiguo. En la época de los patriarcas no hubo sacerdotes. Era el cabeza de familia que realizaba los sacrificios. Pero, perdón, pero la tradición posterior al regreso de Egipto hizo que la tribu de Leví, la decimotercera de Israel, empezara a adquirir un peso progresivamente creciente en el ejercicio del sacerdocio. Aunque durante el periodo de los jueces, 1150 a 1020 a.C., el principio de la monarquía, no todos los sacerdotes eran levitas, ni mucho menos. Acabada la guerra con los filisteos, en medio del enfrentamiento entre Saúl, primer rey hebreo, 1020 a 1010 a.C., y David, el monarca, ordenó matar a todos los sacerdotes levitas de Nob. 1 Samuel 22, escapando solo uno, Abiatar. Tiempo después, cuando el rey David subió al poder en el 1010 a 970 a.C., trasladó el Arca de la Alianza a un santuario de Jerusalén, previo todavía a la construcción del templo, con lo que convirtió a este emplazamiento en la ciudad santa que aún es hoy.
y estableció un peculiar sacerdocio oficial, pensando para favorecer su necesidad de proporcionar la unión política entre el norte y el sur de su país. Dado que en esos días la región invadía todos los ámbitos sociales, un monarca debía alcanzar legitimidad religiosa, buscando el apoyo de los profetas y sacerdotes. Si quería gobernar sin problemas, por esa razón, para satisfacer a los pobladores de norte y sur de Israel, el rey David nombró a dos sumos sacerdotes en Jerusalén que representaban ambas partes del país. Por el norte puso a Abiatar, el sacerdote levita que había escapado del masacre que Saúl ordenó en Silo, al ser protegido por David. Por el sur eligió a Sadoc, sacerdote que, como todos los de su ciudad, Hebrón, la que fue capital de David en Judá, era considerado descendiente de Aarón. De esta manera unió a las dos familias sacerdotales más antiguas y poderosas, la de Moisés y la de su hermano Aarón. Pero la hábil componenda política duró bien poco. Tras la muerte de David se produjo un enfrentamiento sucesorio en el que obviamente tuvieron un protagonismo fundamental dos sacerdotes, Abiatar y Sadoc, que tomaron partido respectivamente por Adonías y Salomón, hermanos aspirantes al trono. Con las diferentes políticas entre Abiatar y Sadoc se recrudecieron también las viejillas rencillas entre el sacerdocio levita y el arónico. Al vencer Salomón en la disputa, dado que en el templo de Jerusalén estaba depositado el tesoro nacional y, por ello, el clero debía ser la máxima confianza real, Sadoc pasó a ser la autoridad única del clero de Jerusalén y Abiatar fue expulsado de la ciudad. Sadoc, para fortalecerse ante el pueblo, inició una campaña de desprestigio contra los sacerdotes rivales, dispensando una especial atención a los descendientes de Eli de Silo. 1 Samuel 2. De ahí la profecía escrita cuando ya había sucedido los hechos del anuncio de la ruina de la casa de Eli. 1 Samuel 2, 27-36. Y el establecimiento de un clero del gusto de Yahvé, cosa que, a fin de cuentas, no era más que la materialización de la pretensión de Sadoc de instaurar un clero hereditario, semejante a la realeza, que finalmente fue calificado de alianza de un sacerdote eterno. Número 25-12. El rey Ezequías tomó igual dirección que Salomón, y, como ya señalemos, privilegió al clero aronida, a que avaló también con un gesto simbólico que comprendió perfectamente todo Judá. El monarca destruyó la serpiente de bronce de Justán, símbolo de Moisés y su poder. Unos 70 años después de su muerte, el rey Josías, que inició una nueva reforma religiosa en el año 621 a.C., invirtió lo hecho por Ezequías, dando en exclusiva el poder a los sacerdotes levitas y efectuando otro gesto de fácil comprensión para todos. Profanó los altos o altares que el rey Salomón había construido en Jerusalén. Segunda de Reyes 23:13. En medio de ese contexto histórico, saltan a la vista las razones que diferencian hasta hacerlos irreconocibles entre sí en muchos puntos. Los documentos procedentes del sacerdote Arónida, autor de la fuente sacerdotal, y los redactores por el levita Jeremías, autor de los escritos deuteronómicos. Son fascinantes los lazos existentes entre estos dos reyes y los dos grandes documentos sacerdotales, D. Deuteronomista y P. Sacerdotal, afirma Friedman. Hubo dos reyes que establecieron la centralización religiosa, y hubo también dos obras que articularon dicha centralización. Las leyes e historias de P. Sacerdotal reflejan los intereses, acciones, política y espíritu de la época de Ezequías, del mismo modo que la fuente de Deuteronomista refleja la época de Josías. Por poco crítico que uno sea,
Resulta muy difícil entrever la inspiración y la autoría de Dios en textos que no pasan de ser la prueba de duros enfrentamientos por el poder entre facciones sacerdotales rivales que intentaban asegurarse para sí los máximos beneficios económicos posibles. Escasa inspiración divina puede haber en textos que se falsearon y se atribuyeron a Moisés o Yahvé, sin el menor escrúpulo, para que sus verdaderos autores se dotasen de autoridad con su contenido y que incorporaron profecías sobre hechos ya sucedidos, obedeciendo a meros intereses personalistas cuando no perfidos.